Hola chicos, espero se encuentren bien. En el día de hoy vamos a continuar con las estructuras repetitivas. En particular vamos a hablar sobre la estructura repetitiva while. Recuerden que las estructuras repetitivas, son bastante útiles porque nos permiten repetir instrucciones de manera secuencial, ¿ok? Y de esa forma lograr obtener resultados de forma rápida, ¿ok? Es importante dominar la definición de las condiciones, ¿ok? Como condición de parada de los ciclos, ya sea en el ciclo for o en el que vamos a ver hoy en el ciclo while. La estructura repetitiva while tiene la siguiente sintaxis. Colocamos la palabra reservada while, ¿verdad? Luego una condición, o sea, la condición de parada. Esa condición debe ser verdadera para que pueda entrar en el while. Mientras que esa condición sea verdadera, vamos a estar dando vueltas dentro de ese ciclo repetitivo. Es importante eh, recalcar que lo que esté dentro del ciclo debe estar con una sangría, ¿ok? Todo lo que esté al nivel de esta sangría, pues se dice que va a estar dentro del ciclo repetitivo. Debe haber algo dentro de estas instrucciones que cambie la condición del ciclo repetitivo para que el ciclo se rompa o salga y de esa manera no caer en un ciclo infinito, valga la redundancia. Con respecto al while se tienen tres casos. Uno, cuando es finito, es decir, el valor final del ciclo es un número. Generalmente cuando se hace un equivalente a un ciclo repetitivo for, pero con while, en este caso controlado con un contador. El segundo caso, cuando el valor final es una variable de lectura, es decir, esta se debe leer antes de entrar al ciclo y se considera controlado por el usuario, o sea que en cada vuelta se le debe preguntar al usuario si desea continuar o no. La última, cuando no se conoce el número de interacciones, es decir, que la permanencia o no dentro del ciclo depende de la respuesta del usuario a una pregunta que se hace dentro del mismo. Corrijo, en el segundo caso es cuando se le pregunta cuántos elementos son. En este caso él dice, bueno, son 10 elementos, entonces se dan 10 vueltas en el ciclo. Y en el tercer caso es cuando se le pregunta la respuesta al usuario si desea continuar o no. Ambas están controladas por el usuario. Aquí está un ejemplo de los tres casos. Cuando es finito, fíjense que tenemos una variable x que se inicializa en 1, es la que va a controlar el ciclo. Entonces, mientras que esa variable x es menor o igual a 3, pues hacemos este proceso. Anota, leemos la nota, ¿verdad?, que se introduce por teclado. Como es numérica, pues se convierte en entero. Esa nota se incrementa dentro de un acumulador de notas y se incrementa el contador para que solamente lea 3 notas. Finalmente, se calcula aquí un promedio de notas igual al acumulador entre 3 y se imprime por pantalla. Fíjense que lo que está dentro del ciclo está dentro de una sangría, ¿ok? Cuando se sale del ciclo, pues la sangría se devuelve, se regresa. Al correrlo por pantalla, pues mostrará resultados como estos que están acá. El segundo caso, cuando el valor final es una variable de lectura y esta se lee antes del ciclo. Bueno, aquí se le pregunta cuál es el valor final de n. Se lee n, como es un entero, se convierte en int y se almacena en la variable n. El acumulador se inicializa en 0 y el contador en 1. Entonces aquí vamos. Mientras que x sea menor o igual a n, o sea el número de elementos, pues hacemos el proceso de lectura y de acumulación de notas. Se calcula el promedio y se muestra por pantalla. Fíjense que aquí se leyó cuántos elementos deseaba procesar. Y el tercer caso, cuando no se conoce el número de interacciones. En este caso, ¿verdad?, la permanencia o no dentro del ciclo va a depender de la respuesta del usuario. Entonces se inicializa en el acumulador, el contador, y la respuesta se inicializa en S para que pueda entrar por primera vez al ciclo. Entonces, mientras la respuesta sea igual a S, entonces leo una nota, las acumulo y incremento mi contador, porque no sé cuántas notas va a introducir. Entonces le pregunto
al usuario, ¿desea procesar otra nota, sí o no? La convierto en minúscula, por si acaso la mete en mayúscula. Yo estoy preguntando aquí si respuesta igual a S minúscula, por eso es que aquí la respuesta del usuario la llevo a minúscula. Entonces leo la respuesta, subo en el ciclo y verifico. Si la respuesta igual a S, pues hago otra vuelta. En caso contrario, salgo del ciclo y hago el cálculo, promedio de nota, y lo muestro por pantalla. Este caso, en este ciclo repetitivo, bueno, es uno de los preferidos, ¿okay? Porque tú tienes control de lo que estás calculando y a su vez tienes control de la condición de parada del ciclo repetitivo. Ambos son muy prácticos, tanto el for como el while. Yo particularmente utilizo el for cuando conozco el número de elementos y cuando lo desconozco utilizo while. ¿Okay? A su vez, con while se puede utilizar la función break y continue. ¿Okay? Recuerden que el break lo que hace es romper la ejecución del ciclo y el continue lo que hace es descartar las instrucciones que faltan por ejecutarse y salta al comienzo del ciclo repetitivo. Aquí tenemos un ejemplo, ingresamos un número, ¿okay? Se verifica qué fue lo que se ingresó, o sea, se ingresa un número y se ingresa asterisco para terminar. Entonces sí, él verifica si el carácter que se está leyendo es un asterisco, se imprime, saliste del ciclo porque se ejecutó el break. Entonces aquí se ejecuta el break y se rompe todo el ciclo while. En el caso de que no haya introducido un asterisco, pues no va a entrar en este condicional, sino que en lo siguiente y hace sus cálculos respectivos. Ahora con continuo, ¿okay? Lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, si vamos a leer el sexo de una persona, ingrese F o M, ¿okay? Se coloca en minúscula, se verifica si es F, si es M. En caso contrario, se le da continuo, o sea, no quiero que me ejecute estas siguientes instrucciones. ¿Por qué? Porque el carácter que introdujo no es ni F ni M, o sea que hay un error allí de lectura. Entonces hago continuo para que ignore lo que viene después y siga en el ciclo repetitivo arriba y vuelva a pedir el sexo de la persona. Entonces el continuo ignora las instrucciones que están pendientes y el break rompe el ciclo por completo. Aquí les dejo unos ejemplitos resueltos, ¿okay? Para que practiquen, ¿okay? Así como sus casos de prueba para que verifiquen los resultados. Por aquí tenemos en Python con el editor Tony un ejemplito, ¿ok? Con while. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a pedir un número, o sea, el valor de un ángulo, y le vamos a calcular su radian, su coseno y su seno. ¿Okay? Entonces importamos la librería math, inicializamos la respuesta en S para que entre al ciclo repetitivo. Al ángulo le vamos a asignar lo que el usuario introduzca por teclado y vamos a hacer los cálculos. A Y le asigno math.radians y entre paréntesis el valor del parámetro, que sería lo que acabamos de leer en ángulo. Imprimimos por pantalla radianes es igual a tanto, coseno es igual a tanto y seno es igual a tanto. Le damos formato a esas variables que queremos que se muestren en cada uno de estos espacios, el espacio 0, el espacio 1, el espacio 2. Entonces sería la variable y, el coseno de y el seno de y. Bien, una vez hecho esto, pues se muestra en pantalla el valor de radianes, del coseno y del seno, ¿okay? De estos parámetros respectivamente. Por último, le decimos al usuario si desea continuar, sí o no, es decir, si desea introducir otro valor de ángulo. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí te está pidiendo, deme el valor del ángulo. Vamos a colocar 5. Le damos enter allí y nos mostró por pantalla. El equivalente radian es tanto, coseno tanto y seno es tanto. ¿Desea continuar, sí o no? Si yo le digo que sí, entonces me está pidiendo el siguiente. Si le 3, ahí me arroja los resultados. Y en continuar, pues vamos a decirle que no, ya quiero salir. Y listo. ¿Okay? Esto se puede hacer de otra manera también. Vamos a ver la otra variante. Entonces aquí, aparte de la librería, también voy a importar la función radianes, seno y coseno. De tal manera que cuando yo lo llame,
pues no tenga que colocar más puntos radian, sino que simplemente coloco directamente radian en el ángulo, y cuando voy a calcular el coseno y el seno, pues directamente coseno y seno. ¿Okay? Fíjense que aquí se colocaba más punto coseno, en cambio aquí directamente cos de y. Si lo probamos, vamos a verificar que también funciona. Colocamos 5, me da los resultados. ¿Desea continuar? Sí. Colocamos otro valor, ahí están sus resultados, le digo que no, y aquí salimos. ¿Okay? Recuerden que la clave tanto en condicionales como en ciclos repetitivos está en el uso cuidadoso de la sangría, ¿okay? Lo que se conoce como indentación. Al final de la línea del while, así como de los condicionales, de los else, hay que colocar 2 puntos, ¿ok? Mientras que esto se cumpla, entonces hago esto. Se puede traducir como un entonces. Una vez que no colocas más nada en esta sangría, sino que te devuelves, significa que terminó el ciclo. O sea, solamente está dentro lo que esté dentro del while o del condicional que estén trabajando. Bueno, muchachos, esto ha sido todo sobre el ciclo repetitivo while. Espero que esté claro. De todas maneras, bueno, cualquier duda, interrogante que tengan, me la pueden hacer llegar por el grupo de Telegram y con gusto los ayudaré con eso. Un gran abrazo y bueno, cuídense mucho.